De allí que una reivindicación como indígena sea tan importante y tan relevante hoy. Hablar en sus lenguas, producir en sus lenguas textos, música, arte. No hay cuota joven, no hay cuota indígena para llegar al Congreso de la República. Como jóvenes tienen mucho que decirnos, tienen un pensamiento, tienen una historia para contarnos, ¿no? Una propuesta también para el país, como estos jóvenes lo declararon en sus campañas. Soy Rosana Mendoza Zapata, soy hija de muchas raíces, resultado de muchas raíces. Eh, en mi ADN está viva la presencia de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos indígenas quechuas, de los culís, los chinos que llegaron en el siglo XIX a cultivar las tierras del norte, y todo eso me define. Pero principalmente he reivindicado mi raíz quechua y es así como me defino y me nombro hoy como una mujer andina quechua. Tuve la oportunidad de estudiar, no, muchos de mis antepasados no lo lograron. Soy de la primera generación de la familia que llegó a la universidad junto con mis hermanos, y esto me abrió un campo infinito de conocimientos, y también de optar por una carrera que hoy me satisface mucho, que es la educación. Y como educadora me inicié muy corto tiempo en la educación formal, pero principalmente desarrollé mi vida laboral en la educación comunitaria, como la reconocemos hoy. Así que eso me llevó al lado de niños, niñas, mujeres, obreros, obreros mineros, obreros jóvenes, textileros, eh, campesinos, campesinas, y eso me ha dado una enorme riqueza a lo largo de unos 18 o 20 años, hasta que por fin decidí que a partir de la maestría que estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la maestría en Política Social con mención en Promoción de la Infancia, me permitió autofirmarme en una decisión. Seguir estudiando, pero también compartir lo que había acumulado como experiencia, como trayectoria profesional en el mundo académico. Y es así como me inicié como docente universitaria por varias universidades, ¿no? Y actualmente trabajo en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo una vocación por la investigación, por la docencia, pero también escribo artículos periodísticos alrededor de algunos temas en especial: las infancias, las juventudes, los pueblos indígenas, la educación y la interculturalidad, que son los campos de interés que me motivan y que me llevan a seguir trabajando en la vida académica. Y me considero una activista en estos mismos temas al lado de organizaciones de niños, niñas y adolescentes principalmente. Genial, Rosana. Estamos más que felices de tenerte el día de hoy aquí en Conversatorio y no se olviden a todos que el día de hoy los invitamos a conversar, pensar y hacer. Nos gustaría, por favor, que nos puedas comentar un poco más sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Claro que sí, Stephanie. Bueno, estamos trayendo una publicación. Es una publicación reciente de hace pocos meses que sintetiza un trabajo de hace un tiempo. Este libro se llama Esto no acaba aquí, candidatos jóvenes quechuas al Congreso. Esta publicación resume la investigación que realicé en el año 2021, eh, y que fue algo bastante motivado por lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Creo que son básicamente tres acontecimientos, ¿no? Uno de ellos, los estallidos sociales liderados por los jóvenes, por la llamada generación del Bicentenario. Eh, el segundo acontecimiento es precisamente los 200 años de conmemoración de la República. Y el tercer acontecimiento fue la pandemia.
Como recordamos, la pandemia se llevó a más de 220.000 peruanos, peruanas, y en ese contexto de ese golpe social, ese duelo que vivimos todos, también tuvo un fuerte impacto en la política. Vivíamos una crisis social, política, económica, y fueron los jóvenes, las jóvenes, los que estuvieron en primera fila para defender la democracia, para exigir que nuestro país transite realmente a un nuevo momento. Y bueno, nos acordaremos de que fueron ellos los que tumbaron a Merino y bueno, de alguna u otra manera ese periodo de transición nos dio un respiro, ¿no? Y si bien no hemos salido aún definitivamente de esa crisis, creo que vamos constatando a lo largo del tiempo que las juventudes tienen un rol muy importante en todos estos cambios que vivimos como país. Me interesó que a partir de la ley de paridad y alternancia que se dio con ese congreso, con los congresistas de aquel entonces, las organizaciones políticas se dispongan a completar listas con mujeres, que sabemos bien que la mayoría de las personas que están en las organizaciones políticas son varones. Sin embargo, gracias a esa ley de paridad y alternancia, que por cierto ya ha sido derogada, abrió la posibilidad de que muchas mujeres se incorporen a las listas congresales y a las planchas presidenciales. Y me llamó la atención la cantidad de personas jóvenes que integraban esa lista, ¿no? Sobre todo mujeres jóvenes. Yo había salido para el año 2020-21 de una larga investigación con niños, niñas, lo que podríamos llamar adolescentes, en los ámbitos andinos, quechuas, ¿no? Y quería saber qué pasaba con las juventudes, nombradas así por la edad normativa, de 15 a 29, qué pasaba con ellos y ellas en relación a la política peruana. Entonces, de alguna u otra manera, pues me distancié un poquito de las niñas y los niños y quise explorar qué pasaba con estas jóvenes, estos jóvenes que tenían una vocación por hacer la política desde los espacios institucionales, ¿no? Y direccioné la mirada hacia los que estaban en las listas congresales en 4 regiones del Perú, predominantemente quechuas por autoidentificación. Es decir, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. En estas regiones la población se autoidentifica en un 75% a más como quechuas, según el censo del 2017. Entonces me enfoqué en estas regiones y me propuse, por un lado, desde una perspectiva decolonial, mirar cómo estos jóvenes se desenvuelven en la política partidaria y en las listas congresales. Pero además, ver cómo la población trata a estos jóvenes. Entonces me propuse una investigación fundamentalmente virtual, porque estábamos en la pandemia aún, y me acerqué a los 32 jóvenes que identifiqué en las 4 regiones. De ellos me di con la sorpresa que 11 no habían hecho ninguna campaña. Sus páginas de Facebook no hacían ninguna referencia a ser parte de las listas congresales, lo cual era una clara evidencia que eran lo que le llamamos relleno. Jóvenes que por alguna razón, por algún contacto, habían sido convocados solo para completar listas. Esto habla de una utilización de los jóvenes en la política. De los 21 restantes, solo 10 quisieron ser parte de la investigación. Y con ellas y ellos iniciamos diálogos que nos llevaron a este libro, ¿no? A esta publicación, que recoge sus voces lo más genuinamente posible y que además los llevó a dialogar con jóvenes que no eran candidatos en estas 4 regiones, pero que
les interesaba la política institucional. Hago este distingo de la política institucional, de la política así, sin apellido, porque creo que hay una enorme movilización juvenil, siempre la ha habido, pero que es preferente porque no es partidarizada, ¿no? Que se desarrolla en las organizaciones, en los movimientos por el cambio climático, en las organizaciones gremiales, universitarias, en los municipios escolares, etcétera, ¿no? A diferencia de esta otra que se da en los partidos políticos y que cada vez es menor, lo cual ya debe preocuparnos. La cifra nos dice que en el 2020 los jóvenes por la edad, que integraban los registros de partidarizados inscritos en el registro del Jurado Nacional de Elecciones, era apenas 7.5%. Es decir, los partidos políticos son dirigidos e integrados principalmente por personas de 40 años a más. Esto tiene que preocuparnos, porque los jóvenes mismos no quieren ser parte de estas organizaciones políticas, pero por otro lado, ¿cómo renovamos las organizaciones políticas con otras prácticas, con otros pensamientos que respondan más a esta masa joven que en el Perú es el 30%? Entonces, esto nos tiene que llamar a la preocupación y es una de las cosas que en el libro vamos escribiendo, además de todas las experiencias que estos 10 candidatos jóvenes atravesaron durante sus campañas. Una de las conclusiones es que precisamente los jóvenes, ninguno de ellos ganó una curul en el Congreso. Ninguno. Ninguno de los 32, ni ninguno de los 22, 21 que fueron muy activos con sus campañas. Y que además los mismos jóvenes no votaron por ellos. La juventud está sumamente subrepresentada en el Congreso de la República, como lo están las poblaciones indígenas, ¿no? Y ese es uno de los aspectos que el libro intenta abordar. Me mencionabas de los jóvenes del sur, o sea, entendería que son jóvenes que se interesan por todo lo que es la política, ¿no? Pero ¿qué es lo que los motiva a ellos a incidir en la política en comparación a, como mencionas, que se tiene actualmente la idea de que los jóvenes no inciden políticamente, ¿no? Bueno, esa notación es bien importante, ¿no? Porque hoy los vemos, nos convoca, por ejemplo, la generación Z, ¿no? Nos convoca también el bloque universitario. Y las personas que ya no somos jóvenes por la edad, acudimos, los respaldamos, nos emocionamos cuando los vemos en primera línea, sentimos el dolor cuando los perdemos, como Eduardo Ruiz, ¿no? Es una pérdida nacional, a truco, pero a la hora de la votación no les damos el respaldo. A la hora de votar los consideramos inmaduros, los consideramos sin experiencia, incapaces de representarnos. Entonces también en la sociedad peruana, y creo que en general en todas las sociedades, hay este doble discurso, ¿no? Y creo que eso nos tiene que llamar a la reflexión. Los jóvenes están siempre en primera línea, luchando y sacando adelante nuestro país con su trabajo, con su esfuerzo, con su aporte en la política, pero no confiamos en ellos en el voto, ¿no? Y yo creo que eso es preocupante. Pero a la vez, como mencionábamos, los jóvenes mismos ya no confían en el sistema político, no confían en el sistema de partidos y no quieren ser parte de las organizaciones políticas. Entonces, de alguna otra manera, estamos como entrampados, ¿no? Claro, pero por ejemplo, bueno, sí, no es contradicción como tal, pero sí es una reflexión el hecho de los políticos que ya tienen pues años en el Congreso o en las diversas instituciones del Estado de 40 más o de 40 más años de edad, ¿por qué no dejan participar a los jóvenes? ¿A qué se debe, no? Debe de haber todo, ya debe de haber estudios que han analizado todo esto. Sí, nos encontramos con un fenómeno que es organizador, estructurador de la sociedad, al que la sociología lo ha nombrado como el adultocentrismo.
Y así como hay un ordenador o un organizador social basado en el género, donde sabemos que los hombres han mantenido la jerarquía sobre las mujeres, o hay un ordenador basado en la clase social, donde las personas que tienen más poder económico están por encima de las personas con menos recursos o llamadas pobres o carenciadas. Bueno, también hay un ordenador que tiene que ver con la edad, ¿no? Es un ordenador, como le denomina Marta Martínez, crononormativa, ¿no? Es una crononormatividad basada en que ser mayor, ser adulto, se convierte en una aspiración y es la etapa de la máxima productividad, incluso una etapa de perfección a la que hemos llegado habiendo recorrido todo un camino, lo cual genera una jerarquía, una estructuración social en donde las personas no adultas no se consideran capaces suficientemente para representarnos, ni siquiera se les reconoce el poder que tienen. Ahí están los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes e inclusive los adultos mayores. Esta jerarquía social basada en la edad creo que es muy nociva para la sociedad. Creo que es una fuente de violencia sistemática, una fuente de discriminación, que en este caso se llaman prácticas de adultismo y que, por ejemplo, generan el silenciamiento de los niños, la censura a los jóvenes por sus ideas, la poca confianza que le damos como representantes políticos en fin, una serie de expresiones de discriminación, porque hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro, porque ahora, por ejemplo, que mencionamos todo lo de las marchas, ¿no? La generación Z es prácticamente la que ha convocado a las marchas, sale en primera línea, todos los jóvenes, me incluyo, sí, vamos, sigamos adelante, hay que organizarnos, hay que buscar cambios, pero ¿por qué a la hora de las elecciones no los consideramos lo suficientemente preparados, ¿no? Queremos un CV que esté con maestría, con doctorado, o sea, no son lo suficientemente capaces, pero seguimos eligiendo a personas que tampoco están preparadas, o sea, que ya nos han demostrado constantemente que no van a hacer cambios. Y si hacen cambios, lo hacen a beneficio propio. ¿Por qué no arriesgarnos? Y ahí también está la llamada frase, ¿no? No roba, pero hace obras. Así es. Entonces Así es. es todo un tema. Sí, y tiene que preocuparnos, ¿no? Hay una parte en que una de las candidatas comenta, ¿no? De un líder social que le explicaba, le decía, ¿no? Iba a las comunidades y les preguntaba, señora, ¿por qué no vas a votar por nosotros si tú eres nuestra madre? Una madre no debería confiar en sus hijos, ¿no? Ustedes son nuestras madres, nuestros padres. Entonces, esto nos debe conmover, ¿no? Decimos, ¿por qué no confiamos en ellos? Inclusive en el caso de las mujeres, la censura es mucho más fuerte porque se les reclamó que no tenían hijos. Por lo tanto, si no tenían hijos, ¿cómo vas a querer ser madre de la patria, padre de la patria, si no has tenido la experiencia de ser madre? Es decir, ser madre te habilita mejor para que seas una persona en un cargo de representación, de poder en el gobierno, ¿no? O eres muy jovencita, ¿no? Hasta en esos diminutivos hay una carga, ¿no? Y fueron estigmatizados los jóvenes como inexpertos e incapaces, como tú dices, a pesar de los títulos, a pesar de que traían largas trayectorias. Porque si bien no habían tenido un cargo en el gobierno, venían de largas trayectorias de participación. Y esto es bien interesante y bien revelador en la investigación, porque ellos comienzan una carrera en la acción social desde que son niños, niñas.
como parte de municipios escolares, como miembros de los consejos consultivos de los CONAS, como representantes gremiales, como líderes de organizaciones culturales autónomas, y luego pasan y transitan a las organizaciones políticas, porque se convencen de que ese es otro escenario importante, son parte de ese 7,5% que sí quiere participar en la vida política partidaria, porque son invitados a ser parte de las listas y con ello consideran que se abre una oportunidad para representar y para asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, ellos no tuvieron una votación que les permita llegar al Congreso, a pesar de que ellos disputaron el escenario político con ideas, con propuestas que inclusive sus organizaciones políticas no incorporaban en sus planes de gobierno. Ellos fueron más allá. Diría que levantaron las banderas más genuinas y más representativas y responsables para con sus regiones, ¿no? Estaban preocupados por el tema agrario, por el tema ganadero, por la salud de las niñas y los niños, por la salud sexual y reproductiva, por el empleo joven, por el tema de la participación política juvenil, es decir, temas de real preocupación que otras candidaturas no levantaban, ¿no? Por ejemplo, ahí me surgen dos preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las motivaciones para que los jóvenes, en este caso del sur, tengan incidencia política activa? Ellos tienen una participación descriptiva, mencionas en el libro, ¿no? ¿De qué trata ello? Bueno, las conexiones que ellos tienen con su vida familiar, con sus barrios, con sus comunidades, eh, aunado a la experiencia de participación desde niños, desde adolescentes y jóvenes, genera allí una mirada de su región, a mi juicio, muy genuina, muy, muy responsable de las demandas de las poblaciones. Entonces, las agendas, creo yo, responden muy bien a esta mirada amplia que los jóvenes presentan. Y desde allí emergen. Cuando hacemos la comparación con lo que dicen los planes de gobierno que por ley todos los partidos políticos deben presentar, las agendas de los jóvenes candidatos iban mucho más allá. Y era con esas agendas con las que ellos se presentaban, ¿no? Ante las poblaciones para que las poblaciones tengan una confianza de que ellos sí los iban a representar en sus intereses, ¿no? Por ejemplo, recordarás, Stephanie, que en esos tiempos hubo, digamos, salió el informe de la SUNEDU que habían universidades que no pasaban el licenciamiento, ¿no? Y quedaron miles de jóvenes que confiaron en esas universidades y, bueno, quedaron fuera del sistema universitario en la práctica. Ellas y ellos estaban preocupados por esos jóvenes, ¿no? Ellos y ellas estaban, a partir de sus campañas, denunciando la escasa responsabilidad que mostraba el Ministerio de Educación frente a esta situación de los jóvenes y que había que dar respuestas con alguna política de urgencia, ¿no? Entonces, o estaban levantando los temas de educación sexual integral a partir de casos, ¿no?, muy sensibles a los casos de niñas y adolescentes embarazadas como resultado de una violación sexual. Aspectos que las candidaturas de personas adultas no tocaban. Ellos sí les preocupaba, ¿no? Claro, es que es importante también el hecho de que, o sea, yo, ¿cómo voy a analizar un problema cuando yo no soy, o sea, no veo el problema, no me voy y converso con las personas? O sea, ¿qué mejor que ellos mismos, que son de la comunidad, que saben qué problemáticas tienen? Porque el Perú es un país diverso. Problemas, discriminación, está en todo el país, pero no en todos se expresa de la misma forma, ¿no? Entonces creo que sí es importante el hecho de ver estas miradas y tomarlas en cuenta, pero lamentablemente no se da. Lamentablemente incluso los representantes de algunas provincias a veces ni siquiera son de la propia provincia o no han vivido allá.
muchas veces son de Lima. Y ahí también entra el tema del racismo, de la Así discriminación. es. ¿Por qué yo no escojo a un representante que también es de mi comunidad? No lo creo capaz de poder defenderme, representarme. En las historias de los jóvenes que participaron, queda bastante expuesta que no solamente vivieron estas prácticas de adultismo, ¿no? Sustentadas en el adultocentrismo en la sociedad, sino además vivieron el machismo, la misoginia, por ser mujeres, pero además por ser jóvenes de origen indígena o autoidentificados indígenas quechuas, vivieron el racismo. Estas tres formas de discriminación se articularon en sus vidas y quedaron muy evidenciadas en las campañas. Entonces, el asunto de ser un joven, una mujer joven, quechua, con una aspiración a un cargo de representación tan alto como es ser congresista, ha supuesto para ellos una experiencia muy dura, ¿no? De mucha violencia, de discriminación, eh, así como también han tenido experiencias muy satisfactorias, ¿no? Donde las personas han sido muy respetuosas con ellos, sobre todo en las comunidades. Las comunidades, narra una de las candidatas, los han tratado con más respeto, los han escuchado, a diferencia de los ámbitos urbanos, ¿no? En donde las personas han sido más agresivas. Y también personas que los han agredido ocultos en las redes sociales, ¿no? Entonces, estas formas de ciberacoso, de racismo, de discriminación, a ellos no tampoco los desanimaba, ¿no? Creo que eso también es algo que nos debe llamar la atención. No se rindieron, vivieron muchas situaciones, inclusive de cara a los medios de comunicación, en las redes, en los encuentros con la población, pero ellos fueron muy perseverantes, tenían mucha autoconfianza, que lo que ellos estaban levantando como banderas, si la población les daba su voto, lo iban a realizar. Iban a llegar al Congreso para llevar adelante esas propuestas legislativas, ¿no? Esas iniciativas, esas observaciones frente a las políticas sociales que no beneficiaban a las poblaciones de sus regiones. Y por ejemplo, hay una pregunta que yo he preparado que va justo con el tema, ¿no? Es, ¿por qué crees que el racismo político en el Perú se disfraza de falta de preparación? Bueno, yo creo que allí lo que tenemos es una larga historia, ¿no? Primero de colonización, que instaló en la sociedad peruana una jerarquía diferenciadora y excluyente de aquellas poblaciones nombradas como indios en primer lugar y luego ahora como indígenas, ¿no? Y estas poblaciones, llegada a la República, no asistieron a esta nueva etapa como poblaciones en igualdad de condiciones que la llamada clase criolla, que es la que se sostuvo en el poder, ¿no? Y esa discriminación ha sido reeditada de muchas veces, de muchas formas a lo largo del tiempo, pero permaneció. Es lo que Aníbal Quijano le llama colonialidad, ¿no? Y que se manifiesta de muchas maneras, en las maneras en que nos vemos, en que nos reconocemos, en que nos nombramos, en que nos valoramos. Y las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que son la cuarta parte del país, no, perdón, casi la tercera parte del país, no es reconocida y valorada como tal, ¿no? Y es más, lo que se produce es como un ocultamiento, ¿no? Porque las mismas poblaciones indígenas no quieren manifestarse como tal o se resisten a manifestarse como tal precisamente por estas formas de discriminación. De allí que una reivindicación como indígena sea tan importante y tan relevante hoy. Por ejemplo, ser reconocidos en los censos nacionales, ¿no? El poder tomar las redes sociales para desde allí enunciar esta autoidentificación, hablar en sus lenguas, producir
en sus lenguas, textos, música, arte, porque digamos, la tendencia es a invisibilizar. Y esto es definitivamente un propósito, ¿no? Homogenizarnos, ocultarnos detrás de ese llamado mestizaje o convertirnos en una masa que ocultan las particularidades de los 55 pueblos del Perú, ¿no? Entonces creo que allí esas formas de resistencia cultural están hermanadas también con formas de resistencia política, ¿no? Una no oculta a la otra. Hay allí luchas políticas de resistencia de los pueblos indígenas, pero que en los espacios de disputa política e institucional eh, encuentran mayores barreras, ¿no? No hay cuota joven, no hay cuota indígena para llegar al Congreso de la República, y la ley de paridad y alternancia ya se derogó, con lo cual la posibilidad de las mujeres, también discriminadas en estas formas, bajo estas formas de opresión, también tienen ahora menos posibilidades de estar representadas en estas instancias de poder. Entonces, cargamos mucho como sociedad peruana, ¿no? Lo importante es que seamos conscientes de esta carga que es histórica y que lo que hace es negarnos, silenciarnos, ocultarnos bajo una homogeneidad, ¿no? Y allí tenemos mucho todavía que hacer, que decir. Justo cuando yo leí el libro, te comento, ¿no? Estaba leyéndolo en la noche pensando y me cuestionaba mucho el tema de la identidad, ¿no? Porque el censo pasó por mi casa y me preguntan, ¿no? ¿Cómo tú te identificas? Y yo en su momento, pues dije, ah, mestiza, ¿no? Perú, todas las sangres. Mi familia es de Cajamarca. Toda mi familia, papá, mamá, o sea, recién ha migrado a mi mamá a Lima, pero yo también me considero de Cajamarca. Y habla pues del término de indígena, ¿no? O de los quechuas, de los aymaras, ¿no? Ellos se identifican como tal por raíces culturales, por la lengua, pero en Cajamarca no existe el quechua. Y si existió en algún momento, lo erradicaron. Mi abuelito no hablaba quechua, mis tíos no hablan quechua. Entonces yo entré en una crisis. Yo no soy mestiza, no soy mestiza porque, o sea, no es que mi familia estén de diferentes eh, lugares del Perú. Entonces, ¿cómo me identifico a mí misma? Y hasta ahora todavía sigo pensando en realidad ello, ¿no? ¿Qué soy? La construcción de la identidad es un proceso largo, ¿no? Creo que no acaba cuando descansamos ya definitivamente de nuestro paso por la tierra. Ese fue un tema de discusión en Cusco también con los jóvenes con los que me he encontrado hace muy poco, porque son batallas que libramos en la construcción de nuestra subjetividad, ¿no? En la construcción de convertirnos en quienes somos. Pero esa construcción no es individual, es una construcción colectiva. Nos construimos nuestra identidad en relación a los otros también, ya sea por similitud o por diferenciación, ¿no? Y esa construcción nos interpela permanentemente como sociedad cuando vivimos en un país sumamente racista, con esos rasgos colonialistas, un país machista. Entonces, el tema de la identidad es problemático y es una construcción constante, ¿no? Nos construimos y nos deconstruimos también, nos afirmamos y a veces necesitamos autoafirmarnos mucho más cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos violentados por la sociedad. Y eso es lo que le pasa a muchos jóvenes migrantes precisamente, que a la distancia, ¿no? Cuando salen de sus comunidades, de sus provincias, de sus distritos, buscando empleo, buscando una educación, de mejor calidad en las ciudades, ven a la distancia sus pueblos, sus familias, sus historias familiares y empiezan estos procesos de reflexión, porque en la memoria familiar es donde creo que se revelan muchas respuestas
a estas interrogantes de quiénes somos, a dónde apelo, ¿no? A cuál de mis raíces voy a apelar para afirmarme hoy, para pararme bien en el presente y decir quién soy y cómo me declaro ante la sociedad, ¿no? Pero si vivimos este racismo, estas distintas estigmatizaciones por nuestro origen, por el color de nuestra piel, Sí. por la forma en que hablamos, por nuestra apariencia, y vamos a ser juzgados y vamos a ser bulleados, como dicen los muchachos, las muchachas, por quienes somos, la tendencia es a ocultar quiénes somos, a encubrir quiénes somos. Y yo creo que allí muchos jóvenes, desde el arte, desde la cultura, están dando grandes batallas para ir resistiendo esa violencia del medio, pero también para declarar fuerte y claro que como jóvenes tienen mucho que decirnos, tienen un pensamiento, tienen una historia para contarnos, ¿no? Una propuesta también para el país, como estos jóvenes lo declararon en sus campañas. Y creo que tenemos que escuchar. ¿No? Tenemos que escuchar y tenemos que poner atención a estas otras voces, que siempre el sistema pretende ocultar y marginalizar, ¿no? Y ahí nosotros creo que tenemos que prestar atención precisamente a esas voces disidentes, contrahegemónicas. ¿Cómo podemos hacer que las voces del sur, ¿no? De los jóvenes indígenas, puedan realmente salir y que pues las personas, toda la población en realidad puedan verlos y podamos elegirlos, ¿no? Incluso incentivar a los jóvenes tal vez de aquí también, de Lima o de otras provincias del Perú, a que salgan, o sea, a que se motiven e ingresen a la política? Hay un camino, creo yo, que puede parecer muy individual, pero no lo es, y es volver a nuestras raíces. Si cada una de las peruanas y los peruanos nos preguntáramos por nuestro origen, ¿no? Pasaran reflexiones como la que tú has pasado, y qué bueno que el libro lo ha motivado, eh, y reconociéramos esa historia familiar, esa memoria familiar en nuestra existencia, podríamos empezar un camino de real reconciliación, valoración y respeto entre nosotros. Porque lo mismo que viven los pueblos andinos del sur, lo viven los pueblos amazónicos, ¿no? Y lo viven los pueblos del norte. Es decir, estamos muy sujetos a las imposiciones del sistema y a estos ordenadores jerárquicos que nos dicen quién es superior y quién es inferior. ¿Qué lengua tiene legitimidad y qué lengua no tiene legitimidad? ¿No? Eh, eh, y ahí es donde creo que tenemos que hurgar, cada cual en su memoria. Y como repito, esa memoria no es individual, pero es colectiva a la vez, porque nos hace traer a todos nuestros ancestros al presente, al reconocerlos por lo que hicieron o por lo que no hicieron, a reconocer que en cada uno de ellos se encarna también una historia de una educación que no tuvieron, una historia de esclavitud y de lucha, una historia de resistencia, una historia de alguien que se vinculó a la naturaleza de otra manera. Es decir, no son solo las personas, sino lo que estas personas vivieron y transformaron en una sociedad determinada, ¿no? En los diferentes momentos de la historia. Yo inicié presentándome de que fui la primera generación familiar de personas en nuestra familia que llegó a la universidad. Y eso a mí no me deja olvidar la historia de todas las poblaciones que, como mi familia, no accedió a la educación, ¿no? Tuvo serias limitaciones. O no me deja olvidar que mis ancestros afroperuanos lucharon mucho y resistieron para ser hoy personas dignas, contribuyentes a la sociedad y no solo recordarlos como personas que fueron esclavizadas, ¿no? Entonces creo que nuestras historias familiares nos conectan a nuestro pasado, pero nos hacen reconocernos también en un presente. Me parece muy interesante todo lo que mencionas, ¿no? Reconocernos, también evitar esa doble moral
Me gusta mi pasado incaico, pero no me quiero parecer a un inca, ¿no? Ajá. Y eso requiere pues toda una resignificación, o sea, todo nuestro pensamiento en realidad que cambie y también la idea que propones, ¿no? Que recordemos nuestro pasado. O sea, muchas veces de repente uno va estudiando, va progresando a la familia, etcétera, y podemos envolvernos en una burbuja. O sea, y que este privilegio de estar en mi burbuja no nos nuble realmente y que hagamos ojos cerrados a lo que pasa afuera, porque no es algo que está pasando en otro planeta, es en nuestro planeta, en nuestro país, ¿no? Hay que generar ello en todos los jóvenes, me parece muy interesante. Sí, y yo creo que las juventudes andinas que fueron parte de toda esta experiencia hacia el Congreso, eh, tienen mucho que decirnos. Ayer estuvimos en un evento con una de ellas, con Ana Cecilia Lucana, que fue candidata por Cusco, y ella dijo algo muy, muy bonito en este evento, ¿no? Eh, Dijo que si bien ahora no está en la organización política, está en el sector público, laborando profesionalmente y dando allí sus propias batallas, ella recordaba cómo es que las niñas salieron a su encuentro en las comunidades y después de escucharla le dijeron, yo también quiero ser congresista como tú. Entonces, mucho de lo que estamos haciendo, a pesar que no puede tener una conclusión exitosa, como ganar una curul para estos jóvenes, puede significar un camino de siembra, ¿no? Un camino en el cual eh, los niños, las niñas también se sienten motivados, ¿no? Y podemos ser aquella persona que pueda mostrarle a las niñas, a los niños, que las cosas pueden ser diferentes, que pueden ellas y ellos también tener sueños, que pueden también enfrentar la adversidad y tener aspiraciones. Y yo creo que esto es una experiencia que no solamente ha marcado la vida de estos 10 candidatos, un varón y 9 mujeres que participaron en la investigación, sino lo que ellos a su paso pudieron dejar, ¿no? Como imagen, como referente, como propuesta, además, por supuesto, de los cambios que haya podido significar en sus propias vidas. Y eso no significa tampoco esencializar, ¿no? Que los jóvenes encarnan efectivamente un proyecto liberador, democrático, justo. Eso me decían también los colegas en el Cusco, ¿no? Que sí han llegado jóvenes al Congreso y los tenemos hoy, pero no están representándolos, no están preocupándose por lo que le pasa a los jóvenes, por el contrario, porque también encontramos extremismos en los jóvenes, ¿no? Y podemos encontrarlos en posiciones muy hostiles y pueden ser más adultocéntricos que los adultos y más machistas que cualquiera y muy conservadores, ¿no? Que es lo que hemos visto en algunos jóvenes que hoy están en el Congreso, incluso contra los jóvenes que están haciendo cine, que están haciendo cultura, ¿no? Que están produciendo hoy en las artes. Entonces, no quiere decir que todos los jóvenes realmente son democráticos y están queriendo que las cosas sean mejor para todos y todas, ¿no? También hay que Hay que decirlo. hacer, sí. Pero yo creo que la historia nos enseña que los grandes movimientos liderados por los jóvenes en estallidos sociales en distintos momentos de la historia y en distintas partes del mundo han sido relevantes y decisivos para hacer giros en la sociedad, ¿no? Y a menos yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que son los jóvenes los que han ido también frenando mucho de lo que han sido imposiciones extremas, autoritarias, y son ellas y ellos los que hoy nos están convocando y los que están en primera fila denunciando la injusticia y el arrebato a nuestros derechos como lo estamos viviendo en los últimos años.
Rosana, y cuéntanos qué fue o cuáles fueron los motivos que te impulsaron a involucrarte más en este tema. Bueno, yo les cuento que yo vengo de una experiencia partidaria también, ¿no? De los años 80, 90. Yo participé en un partido que se llamaba el Partido Unificado Mariateguista de la izquierda, un partido socialista, y yo me incorporé en la universidad. Tenía 17 años, 18 años y fui una militante muy activa a lo largo de 7 años de mi vida. Eh, entonces, antes de ello, también fui una persona muy activa en círculos de estudio, en círculos de arte, en la poesía. Y siempre miré esa experiencia juvenil partidaria como muy importante. Yo diría que es fundante en quien soy. Así como lo es mi origen, mi memoria familiar, mi experiencia juvenil fue fundante en la persona en la que soy el día de hoy. Y siempre aprecié la política como un campo de disputa interesante, formativo, frustrante a veces, pero de mucha fuerza para interpelar nuestros posicionamientos, nuestra ética, la manera en que nos relacionamos como seres humanos. Y en esos años, en la manera en que hice la política, eh, respondió a ese tiempo. Y siempre me llama la atención cómo los jóvenes en diferentes etapas hacen la política. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer una pasantía doctoral en Ecuador y hice una entrevista a un joven Kitucara, que es uno de los pueblos quechuas en Ecuador, y Saruk Maila me dijo esto, ¿no? Cuando yo le pregunté, eh, ¿qué es la política para ti, no? Y él me dijo que hacer la política era la transformación, ¿no? Política es transformación. Y por eso los jóvenes hacen política, porque todo el tiempo están transformándose y transformando su entorno. Y que era algo natural, ¿no? Para él, por lo menos para él de su posicionamiento indígena. Qué interesante. ¿Y algunos libros que nos puedas recomendar para empaparnos más sobre el tema? Bueno, siempre voy a recomendar a mi gran maestro Alejandro Kusianovich. Él nos abre el camino hacia lo que es la pedagogía de la ternura. Eh, hay 3 libros, ensayos de la pedagogía de la ternura, que lo recomiendo totalmente. Uno de ellos, el primer tomo, es de libre disponibilidad. Quisiera recomendar, aunque pueda sonar un poco raro, pero quiero recomendarme en un texto que produje el anterior a este, que se llama Sipas Huayna, Ser joven quechua en el Perú, y que precisamente camina, estudia la vida de niños, niñas. Sipas Huayna son las palabras quechuas para nombrar a los varones y mujeres que ya no son niños, pero que aún no han conformado una nueva familia. Y esto es un libro muy interesante que también está de libre disponibilidad. En referencia a lo que comentabas, esto de apreciamos los incas, pero no queremos ser, hay un libro de Cecilia Méndez que se llama Inca sí, Indio no, y podría mencionar a toda la obra de Aníbal Quijano, es hermosa. Hay una recopilación que hace eh, Asís, un sociólogo, tiene una compilación editada por Claxo de más de 800 páginas, donde encuentran la obra del maestro Aníbal Quijano, si es que quieren profundizar en los temas de colonialidad, modernidad colonialidad, que es el grupo a donde él perteneció. Y por supuesto, Enrique Dussel, El encubrimiento de América, 1492, El encubrimiento de América, creo que es una obra también importantísima en nuestra formación. Y bueno,
hay muchísimo más, pero creo que eso Ok. podría ser. Si pudieras resumir todo el tema del día de hoy en 4 palabras, ¿cuáles serían? Diría, confiemos en la juventud quechua. ¿Qué planes tienes para más adelante? Bueno, estoy ahora trabajando una investigación para el postdoctorado en ciencias sociales, en investigación en ciencias sociales, niñez y juventud. Eh, es una investigación que está en curso con niños, niñas de Ayacucho y de Andahuaylas, que vivieron en carne propia el estallido social de fines del 2022-2023 y que, como sabemos, fueron 2 ciudades, además de Puno, en donde hubo la mayor cantidad de personas asesinadas durante esos estallidos. Y la investigación recoge las voces de los niños en relación a esos estallidos, cómo lo vivieron, cómo lo vieron y qué piensan de esta violencia de Estado. Se llama Infancias y Violencia de Estado. Ese es el proyecto en el que estoy ahora y que espero compartirlo más adelante. Ojalá que sí. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, redes sociales, correo electrónico, por qué medios te podríamos buscar si es que alguien de repente quiere contactarte, hacerte alguna pregunta, alguna entrevista. Claro que sí. Bueno, mi Instagram es @terotero007. Perdón, ese es me encuentran allí en X. Eh, mi correo electrónico es mi nombre, Rosana con doble S, rosanamendoza007 @gmail.com. Y en Facebook también me encuentran con mi nombre completo, Rosana Mendoza. Entonces, nada, cuando quieran pueden comunicarse conmigo y también pueden encontrar esta publicación, Esto no acaba aquí, Candidatos Jóvenes Quechuas al Congreso, de libre descarga, en la página de la Universidad de Ciencias y Humanidades o en la página de Claxo, ¿no? En una librería libre y gratuita para los interesados en los temas sociales. ¿Podrías explicar tal vez también a la cámara por qué esto no acaba aquí? O sea, ¿por qué es ese nombre? Sí, claro. Recoge la frase de Rosalinda Quispe, una de las candidatas al Congreso por Apurímac, cuando le preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? No ganaste la curul, tuviste malas experiencias, ¿no? Como también buenas experiencias durante tu campaña, ¿qué va a pasar? Y ella dijo eso, dijo, esto no acaba aquí. Y textualmente, aquí lo puedo leer, ella dijo, esto es un proyecto, esto no acaba aquí, esto continúa y así para poder enseñar y motivar a más mujeres, más niños, porque ellos también tienen que ser partícipes. Y por eso el libro lleva esta frase, porque perdieron la curul, pero continúan en sus propios proyectos. Si la política fuera una comida peruana, ¿cuál sería y por qué? ¿Será porque me gusta? Pero creo que sería como la pachamanca, porque hay de todo, pero hay una variedad en el plato, hay sabores distintos, requiere ají, requiere que tenga, digamos, un producto que resalte el sabor y creo que eso es como lo que las personas le imprimimos al plato, ¿no? Ese sabor. Si tuvieras que compartir solo un dato importante sobre ti, ¿cuál sería y por qué? Yo compartiría que tengo 59 años porque creo que eso me da a mí la tranquilidad, la solvencia de que he caminado mucho, de que me hace recordar todo lo que he vivido a lo largo del tiempo, me hace recordar mi origen y que tengo vitalidad, tengo fuerza y que han pasado muchas cosas en mi vida, pero tengo ganas de seguir haciendo más, mucho más. ¿Qué te motivó a dedicarte a tu campo profesional? La verdad es que cuando salí de la secundaria yo no sabía qué quería estudiar,
Tal vez motivada por mi familia me incliné a optar por la carrera de medicina y después de 2 intentos fallidos de no ingresar a la universidad, empecé a pensar en otras opciones y decidí que podía ser economía. Ingresé y la verdad es que no pude con las matemáticas, ya en la matemática 3, la matemática 4, y dije, no, esto no es lo mío, y me incliné por el derecho. Pero luego, estando ya en la carrera de derecho, en la facultad, me di cuenta que tampoco era lo que yo quería hacer. Así que solo desde la experiencia con los niños y las niñas en los barrios decidí ser educadora. Esa fue mi indecisión, ¿no? Terminar el colegio muy joven, a los 15 años, y no saber qué hacer, a veces nos llevan a dudar, ¿no? A hacerle caso a los adultos, pero luego yo misma encontré mi vocación.